Ahí estamos. Bueno, estamos empezando a grabar. Eh, Muy bien. Vamos a tratar de hacer foco en algunas cuestiones que nosotros conocemos, ¿sí? De hecho, hemos tomado alguna definición de variables y demás. Vamos a empezar a ver un resumen de la estructura de los datos, ¿sí? Bueno, a ver si ven ahí. ¿Ven ahí el PowerPoint? Sí, profe. Bueno, los temas que vamos a ir viendo, ahí está Leticia, los temas que nosotros vamos a ver ahora tienen que ver con datos, tiene que ver con la matriz de datos. Una matriz de datos es un cuadro de presentación de los datos que nosotros vamos recogiendo, ¿sí? Y esa matriz de presentación me va a explicar, mostrar si realmente nosotros estamos diciendo o estamos afirmando o acercándonos a la realidad según nuestra hipótesis. Y después algunas nociones de muestreo. Ustedes saben lo que es una muestra, pero hay varias maneras de acercarse a una muestra. Definición de universo, ustedes lo conocen, pero vamos a hacerlo un poco más técnico, un poco más específico como debe ser, ¿sí? A ver, vamos viendo algunas cuestiones básicas del tema datos, ¿sí? A ver si podemos avanzar con esto. ¿Qué es un dato, en principio? Según el autor, ¿eh? Un dato, en realidad, presupone una serie de operaciones que lleva adelante el investigador. Es una lectura que hace el investigador, el equipo de investigación, y que tiene múltiples dimensiones, dice el dato. ¿Mm? Entonces, un dato, ¿qué es para ustedes un dato? Un ejemplo de dato, ¿cuál sería, por ejemplo? A ver. Buenas tardes a los que entraron. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Hola. Bueno, ¿qué es un dato? A ver, para ustedes. Algo Información, que profe. tengo de alguien. Información Información. que tomo de alguien. ¿Qué otra cosa puede ser? Como un tip, diría yo. ¿Como un? Como un tip. ¿Qué vendría a ser? Tip. Em, a ver, como un punto importante o no tan importante, dependiendo de cómo se mira. Un aporte. A ver. Paula, bien. A ver, una cuestión. Si nosotros estamos de acuerdo que es información que yo recojo de alguien o de algo o de un objeto de investigación, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo que un dato tiene que ver con algo que se dice de ese objeto de estudio. Por ejemplo, que, no sé, es de sexo femenino, ¿sí? O que tiene un nivel de estudios secundario. Es algo que se dice de alguien. Un dato es algo que se dice de alguien, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo recogemos? ¿Cómo lo clasificamos? Lo vamos a ver. Pero en principio, un dato es algo que se dice de alguien. ¿De quién? Y de alguien o de algo que yo quiero estudiar. Y ese algo que yo quiero estudiar no va a ser cualquier cosa. Va a ser algo que yo elegí previamente, que tiene características comunes. ¿Se entiende? Si yo me pongo a estudiar las internas de la unidad 33, estoy estudiando
un grupo de personas que tienen ciertas características específicas y dejo de lado un montón de otras personas que no tienen esas características. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Sí? Entonces, es algo, ¿sí? Un dato es algo que yo recojo, que se dice de alguien o de algo que cumple ciertas características que me interesan. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Vamos a ver lo que dice el autor. Todo dato hace referencia a una estructura constituida por tres elementos. La unidad de análisis, ¿sí? Variable y un valor. ¿Eh? Entonces, un dato consistirá en una unidad de análisis, ¿sí? Que en una variable específica presentará un determinado valor. Algo, ¿sí? Y a lo cual yo voy a medir a través de una variable que me va a dar un valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Supónganse el grupo de internas de la unidad 33, la unidad de análisis. ¿Sí? Variable, nivel educativo alcanzado. ¿Está? Y valores, supónganse, contamos la frecuencia de 300, supónganse 100 tienen el secundario completo. Ese es el valor. La variable es el nivel educativo. La variable es algo que vamos a medir. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Dice, un dato se expresa en una proposición, una afirmación. ¿Sí? 100 internas de la unidad 33 tienen nivel educativo secundario. Y así cualquier cosa. Por ejemplo, las alumnas de metodología de estudio son muy inteligentes, como decía por ahí. Vamos a ver un ejemplo más sencillo. Bien. Ese auto es rojo. Una proposición. Rojo es una propiedad de auto. Estoy hablando algo de auto. Estoy diciendo algo de auto. Digo que es rojo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando a partir de la observación de un sistema predicamos o decimos una propiedad, o mostramos una propiedad, podemos afirmar que estamos realizando una medición. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Un dato es el producto de un procedimiento de medición, es el resultado de un procedimiento de medición. Y medir supone demostrar una propiedad, predicar una propiedad. Todos los objetos de estudio que ustedes tengan, piensen en sus objetos de estudio. Tienen propiedades, tienen características, ¿está? Pasibles de medición, factibles de medición. ¿Sí? Hay que repensar el objeto de estudio, ¿está? No tan cercano a uno, sino más objetivamente, y las vamos a encontrar. Niveles educativos, a ver, vamos a ver ahora que cada unidad de análisis va a tener ciertas mediciones, ciertas características que otras no van a tener. Ahora vamos a ver eso. El conocimiento científico consiste, dice, en la identificación de sistemas de determinadas clases. ¿Mm? Identificación de sistemas de determinadas clases, en la medición de sus propiedades y en el establecimiento de relaciones entre dichas propiedades. Bien, el conocimiento científico consiste en objetivar, ¿sí? Encontrar y hacer objetos de estudio, crear objetos de estudio, ¿está?
medir sus propiedades y establecer relaciones entre esas propiedades y ver qué sucede cuando cambio algunas cuestiones. Si trabajo con variables dependientes e independientes, si cambio una, cómo se comporta la otra y demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, vamos a ver por acá algo. Basándonos en determinadas propiedades, podemos referirnos a clases de sistemas, de los cuales se pueden predicar propiedades específicas. Sistemas pueden ser internas de la unidad 33, ¿sí? Autos 0 kilómetros, galaxias lejanas, vecinos del barrio de Palermo, habitantes de Argentina, internas de la unidad 33 o alumnos de metodología. ¿Se entiende lo que es un sistema? Son como, les vamos a hablar de universo, como universos que tienen en común características constantes, ¿sí? Que los podemos identificar. Y de ellos podemos predicar, decir, demostrar propiedades específicas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entiende esto de sistemas? ¿Entiende esto de los grupos? ¿O no? Si no lo entiende, estamos a tiempo ahora. Sí. A ver, por ejemplo, Marisa, decime un sistema cualquiera. Un sistema de estos vecinos de barrio de Palermo. No. Inventate uno. Uno. Alumnos del Instituto Lodigiani. Excelente. A ver, ¿a quién tenemos más? Candelaria. Candelaria se fue. ¿Y profe qué? No, estoy acá, profe, ¿qué? Hola, dejó el... Hola, Candelaria, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Decí un sistema, a ver. Profe, es que tengo poca, como mala internet. Está bien. Pero no te preocupes. Estate atenta en clase, ¿sí? Sí. Muy bien. Julieta. No sé. Piensa, Ay, no se me ocurre. pensá Leticia y pensá Camila. A ver, un sistema cualquiera de lo que se te ocurra. Tu grupo, tu objeto de estudio. Una comunidad extranjera. ¿En dónde? X, pero decila específicamente. X. No. No sé. No sé, boliviano. Se me ocurre por Olmos. Residentes en la Argentina. Supónganse. Sí. Bueno, bien. A ver, Samilia. Piensen en sus grupos de estudio. Y Paula por Cochat también. Puede ser cualquiera similar a los que están acá, ¿no, profe, en el cuadro? Claro, tiene que tener estas características, tienen que ser grupos que tengan en común algo. ¿Sí? ¿Una casa nueva? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Una casa? No. Es difícil, pero no. Tener un grupo de objeto de estudio de ciencias sociales. El sistema solar. ¿Eh? El sistema solar. El sistema solar. Bueno, bien, el sistema solar sí. El sistema solar sí. Y Paula, a ver, Paula, por chat, a ver si se te ocurre alguna. Bien. A ver. Bueno, entonces, esos grupos que ustedes dijeron, ¿sí? Profe, puede ser perdón, A ver. se me ocurrió, ¿no?
un grupo de chicos de un club de barrio, ¿puede ser? Totalmente, totalmente. Exactamente. Exactamente. De eso hablamos, ¿sí? Entonces, a ver. Auto 0 kilómetros, galaxias lejanas, vecino al barrio de Palermo, habitante de Argentina. Todos estos son sistemas de los cuales también podemos predicar propiedades de estos sistemas. Los autos 0 kilómetros son caros, las galaxias lejanas son difíciles de ver. Los vecinos de Palermo. Las propiedades serían como cualidades. Claro, Sí, propiedades tiene que ver con estas cuestiones, sí. Sí, podemos verlo así. A ver, sí, cualidades medibles, ¿sí? claro. Podemos medir. La mayoría son de River en el barrio de Palermo. Habitantes de Argentina hablan castellano. ¿Sí? La unidad de 33 está asistida por programas sociales y los alumnos de metodología son muy inteligentes. Bien, ahora, no podemos predicar propiedades que no estén y no sean adecuadas a los sistemas de los cuales yo hablo. Yo no puedo decir que los autos 0 kilómetros hablan castellano, como dice acá. No es posible. Entonces, los sistemas van a tener propiedades adecuadas a ellos mismos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Está? Muchos van a ser comunes. Muchos van a ser comunes. Podemos hablar de nivel educativo, podemos hablar de edades. ¿Sí? Pero bueno, otros no son comunes. ¿Sí? A ver, a otros pueden compartirlo. Algunos sí, por ejemplo, alumnos de metodología que son muy inteligentes. Podemos hablar de los vecinos del barrio de Palermo que son muy inteligentes algunos, no todos. ¿Se entiende? A donde vamos con el tema de cualidades y de demás. Bueno, los sistemas. Profe, a ver si yo entendí bien. Universo sería, por ejemplo, no sé, alumno de la escuela 116 y después las características son que serían, no sé, son de barrios vulnerables, de familias con trabajo precarizado, no sé, Vamos a algo ver de ese tipo. Ahora vamos a ir viendo eso. Todavía no llegamos. ¿Pero es eso lo que estamos hablando? Con eso totalmente, a ver, Son las propiedades, digamos. me adelanto. Para definir un universo, vos tenés que encontrar que los elementos que lo conforman tienen alguna constante, ¿sí? Alguna característica constante entre ellos. ¿Eh? Todos tienen alguna característica constante. Por ejemplo, como decía Yamila, que pertenecen al club de barrio X. ¿Está? Ahora, también, ¿sí? Podemos predicar propiedades individuales o heterogéneas a su interior. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero el universo lo va a conformar esas características constantes, esas propiedades constantes, ¿sí? Que no cambian. En el caso de Yamila, que pertenecían al barrio, al club de barrio. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Excelente. Entonces, dice, los sistemas son susceptibles de ser definidos en última instancia a partir de una determinada combinación de determinadas propiedades. Los sistemas, ¿sí?, se definen a partir de la combinación de ciertas propiedades. Esas propiedades son constantes, aunque puede haber variables, son constantes. ¿Está? Los hinchas de River, supónganse, a ver, por ejemplo, alguna peña de River acá en La Plata. ¿Qué tienen en común? Que comparten la pasión por River Plate, supónganse.
Ahí está. Dentro de eso, ¿sí? Puede ser que algunos tengan un nivel educativo X, otros otro nivel educativo, otros que pesen 90 kilos, otros que pesen 30, ¿se entiende? Pero la constante es que son hinchas de River. Entonces, por eso los armamos, los metemos en un universo de estudio. Para nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Bueno. Entonces, podemos reconocer en el universo el nivel de mayor inclusión posible, que se compone de todos los sistemas existentes, de todos los que han existido y existirán. En este nivel se incluyen también, al menos potencialmente, todas las propiedades posibles. Esto es la definición de universo, ¿está? Estricto, ¿sí? Universo, el universo, ¿sí? ¿Está? El universo todo. Es el nivel de mayor inclusión posible, que se compone de todos los sistemas existentes, los que han existido y los que existirán, y en este nivel se incluyen también todas las propiedades posibles, o potencialidades posibles. ¿Estamos de acuerdo? Que dice, ahí. ¿Están viendo el power? Ahora, ahí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve el power? Sí, ¿no? sí, sí, se ve. Bueno, ahora, para poder estudiar la realidad circundante, no podemos meternos a estudiar el universo. Tenemos que mirar, enfocando la mirada, ¿sí? Haciendo, digamos, más concreta la mirada. Entonces, vamos a hablar de subuniversos o simplemente universos dentro de este gran universo mayor. Ejemplo, vehículos. Ejemplo, alumnos de alumnos terciarios, ¿sí? O alumnos primarios. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, podemos continuar definiendo universos de menor nivel de inclusión. ¿Está? Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, los chicos, un grupo quería estudiar un determinado, ahora no recuerdo bien, que era un centro de recuperación, una cosa así. Bueno, ellos van a tomar, supónganse, todo el centro de recuperación y para ellos el centro de recuperación, con todas las unidades de análisis que van a hacer las personas, es el universo. Es su universo de estudio. Profe, Sí, el proyecto de nosotros. el proyecto de ustedes, Cande. No me acuerdo, nunca me acuerdo el Sí. nombre del espacio, pero bueno, volver a crear, crea una cosa así. Sí, volver a crear, sí. Ahí está. Bueno, el espacio ese, ¿sí? Con todas las unidades de análisis completa, va a ser su universo. Ahora Sí. vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ahora, ¿qué es una unidad de análisis? Una unidad de análisis es un sistema, nosotros sabemos qué es sistema, definido por presentar determinadas propiedades. Algunas de ellas son constantes, las que definen su pertenencia a un universo compuesto por todos los sistemas que presentan esas mismas propiedades, y otras son variables, las que podrán ser materia de investigación dentro de ese universo. Esto fue lo que charlamos antes. Esto lo pueden ver, ¿sí? Esto de la constante y las variables. ¿Está? Un universo se define por presentar determinadas propiedades constantes y otras variables que son pasibles de estudio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, Sí. a ver si entendí. El universo sería, supóngase, una flota de autos. Sí.
Y entonces las propiedades, bueno, son los que lo componen al auto. Y las variables son que pueden cambiar el modelo, pero no deja de ser auto. Podría ser, por ejemplo, ¿qué es lo que define un auto? ¿Qué sé yo? No sé, el motor, las ruedas, no sé. A ver, supónganse un vehículo que sirve para Sí, transportar transporte. algo, personas o cosas, Sí, y que tiene un motor. sí, ¿Tá? No nos juguemos que tiene 4 ruedas, porque por ahí hay alguno que tiene 3. Supónganse que tiene bueno, 4. sí. Entonces, esas van a ser las constantes. ¿Sí? Variables, como vos dijiste, van a ser los distintos modelos de auto. ¿Está? Sí, ¿Sí? Inclusive si son a nafta, o son híbridos, o son con energías renovables. claro, pero eso entra dentro de las variables. Claro, por eso hablo de las variables. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, con los Sí, sí, chicos sí. de volver a crear, supónganse cuál es la constante. ¿Sí? Que pertenecen a la institución y que están haciendo algún tratamiento con la institución o están ligados a la institución. Sí. Dentro de ese universo vas a tener, aparte de esa constante, vas a tener otras mediciones variables, nivel educativo, distintos tipos de tratamiento cada uno de ellos, y así Claro. distintas Las características, edades también. edades, Sí, exacto. sí. Variable y valor de una unidad de análisis. Dado un conjunto de unidades, un valor es algo que puede predicarse de una unidad. ¿Mm? Y una variable es un conjunto de valores que forman una clasificación. Una variable es un conjunto estructurado de valores. ¿Está? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el grupo volver a crear, la variable que tenga que ver con edades, ¿sí? Voy a tener Sí. seguramente una segmentación de edades en las cuales voy a tener 5 personas en una segmentación, 17 personas en otra segmentación. S5, S7 y demás son los distintos valores que me tira esa variable que es edades. Supónganse sexo, ¿sí? Entonces, en sexo voy a tener sexo femenino y sexo masculino, ¿sí? Ahora, voy a tener, supónganse, 20 sexo femenino y 25 de sexo masculino. Esos son los valores de esas variables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y así con todas las propiedades de las unidades de análisis. ¿Sí? Ahora, a veces no son medibles. Es difícil medir a veces las cosas. No es que no sean medibles, pero es más difícil de medir. Cuando es más difícil de medir, ¿sí? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, este auto es rojo. Es un auto y es rojo. Entonces tengo auto, ¿sí? Por un lado y tengo rojo. ¿Cómo ustedes clasificarían si un auto es rojo o no es rojo? ¿Con sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Los autos rojos, ¿eh? Supónganse que salgo a la calle y veo autos, voy a ver los autos No rojos. entendí, profe, ¿qué? Porque lo estoy mirando. No, no, no. No, no. Tiene que ver con la característica. Tiene que ver con la característica o la propiedad, en este caso, como dice acá, rojidad. ¿Está? Si un auto es rojo o no es rojo. ¿Es sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Algunas propiedades, supónganse, con sí o no. A ver, supónganse que hablamos en el aula de metodología de estudio. Hablamos de, a ver, supónganse, habitantes, no, habitantes de La Plata.
Habitantes que tengan el DNI, que estén en La Plata, que sean de La Plata, nacidos en La Plata. ¿Está? Entonces yo voy a tener el listado de alumnos, voy a tener nacidos en La Plata, ¿sí? Y voy a tener alumno 1, sí. Alumno 2, sí. Alumno 3, por ahí no. Alumno 4, por ahí no. Alumno 5, por ahí sí. Eso sí y no, son los valores de la variable habitantes de La Plata del aula de metodología. ¿Se entiende? ¿Sí? Y así con varias cuestiones de cualidades. ¿Sí o no? Bien, en este caso. Sí. Cuando se corte, volvemos a entrar con lo mismo. ¿Sí? ¿Queda algo? ¿Cómo vamos, chicas? Por favor. Bien, profe. Vamos, ¿sí? Aprovechemos esto menos de un minuto. ¿Alguna duda? No, yo estoy anotando, Bien. porque después me olvido de... Esto es me acuerda todo. esto es un contenido, digamos, con mucho, digamos, tecnicismo, cuestiones técnicas, ¿sí? Continuamos. A ver. Compartir pantalla. Vamos con... acá. Vamos a ver ahora. Nosotros, y acá vamos a tomar, porque estamos analizando Barranger, pero vamos a tomar también Fidias Arias, ¿sí? Porque Fidias Arias en el capítulo 5 hace muy buena explicación. Muy buena explicación. Bueno, de lo que son las variables y los tipos de variables. ¿Está? Clasificaciones de las variables. A ver. Las variables se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. Pueden ser nominal, criterio ordinal, criterio intervalar. El papel que cumplen en el análisis, desde el punto de vista, se podrá distinguir entre independiente, dependiente e interviniente. Esto lo vimos antes, ¿se acuerdan? La diferencia entre variables dependientes, interviniente y independiente. ¿Sí? ¿Recuerdan eso que vimos? De las pizzas, el ejemplo y demás. Sí, algo que era también con una dieta. Bueno, tiene que ver con lo que estuvimos charlando, lo que estuvimos viendo de variables, ¿sí? Lo van a volver a ver ahora. Lo van a volver a ver ahora en Fidias Arias. ¿Está? Eso lo tienen que saber. Muy bien. Entonces, por un lado son nominales, ordinales e intervalares, y por otro lado pueden ser independientes, dependientes e intervinientes. No es que una cosa o la otra, las dos cosas a la vez, y también pueden ser a la vez variables simples o variables complejas. ¿Sí? El último criterio tiene que ver con el tipo de unidad de análisis al que se aplican. Porque unidad de análisis, vuelvo a decir, puede ser una institución, una ONG, ¿sí? Un grupo de personas que pertenecen a un barrio. ¿Estamos? Entonces, habrá que distinguir entre variables de individuo y variables de colectivo. Colectivo, grupo con algunas cuestiones en común. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esas son las clasificaciones de las variables. Vamos a ver, ahora salimos de acá, nos vamos a Fidias Arias. Vamos a ver el apunte de Fidias, que nos va a ver. Fidias, acá. Este es el apunte que yo les digo, el capítulo 5, variables, dimensiones e indicadores. ¿Sí? Nosotros habla de que es una variable, ustedes ya saben que es una característica o una cualidad, que sirve para medir. Existen variables cuantitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. ¿Está?
Discretas tienen que ver con número redondo. Bien. Y continua tiene que ver con números que pueden ser fraccionados. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, dice en discretas, cantidad de alumnos en una clase, no puedo tener 12 alumnos y medio, tengo que tener o 12 o 13. Continuas, el tema de, por ejemplo, la temperatura, que pueden ser con coma. Esas son las diferencias de cuantitativas, discretas o continuas. Cualitativas, dicotómicas, una cosa o la otra, masculino o femenino, tipo de escuelas pública o privada, dicotómicas dos, o una u otra. ¿Sí? Y acá aparece mucho lo de sí y no. Aparece mucho lo de sí y no. Porque ¿qué valor le puedo poner? ¿Sí o no? Si es pública o si es privada. Policotómicas, ya aparecen más de dos categorías, por ejemplo, las marcas de autos que hablábamos nosotros. Un sistema que tiene muchas categorías. Bien, entonces ya tenemos los tipos de variables que dice Fidias, pero nosotros, bueno, acá tenemos variables simples y variables complejas. Variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador o una unidad de medida. Ejemplo, el precio de un producto simplemente se expresa en unidades monetarias, mientras que la edad se manifiesta en años cumplidos. ¿Sí? Y variables complejas son aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo. Un ejemplo de variable compleja podría ser satisfacción del servicio de paquete turístico. Entonces, tengo muchas dimensiones dentro de esa variable compleja. Tengo el servicio en el restaurante, tengo el servicio en el hotel, tengo el servicio en los viajes, tengo, ¿sí? el grado de satisfacción, me refiero, ¿no? Entonces, tengo un montón esa variable compleja tiene un montón de dimensiones adentro, que me va a conformar esa variable compleja. Algunas otras son más sencillas, son simples, tienen que ver con la edad o tienen que ver con cuestiones de mediciones más sencillas. Variables dependientes e independientes, intervinientes, esto ya lo vimos, extrañas. A ver, acá habla de lo de las dimensiones, ¿sí? Variable y dimensiones de la variable. Bueno, a ver, quiero ir a los tipos de variables. Nivel de medición nominal. Esto es lo que estamos viendo en el otro. Estamos viendo en Behringer, ¿sí? Nivel de medición nominal, escala que adoptan las variables cualitativas, la cual consiste en la clasificación en dos o más categorías, las cuales no tienen vinculación entre sí. Ejemplo, distintas nacionalidades, española, italiana, venezolana, mexicana. Son los nombres, ¿sí? Lo vamos a ver con un ejemplo en el PowerPoint ahora. ¿Sí? Por ejemplo, nacionalidades. Por ejemplo, como decía por ahí la compañera, marcas de autos. ¿Está? Bien. Son donde hay, tiene que ver con lo policotómico, como decía ahí, ¿no? Policotómico era. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Policotómicas. Bien. Las nominales tienen que ver con el nombre que le damos, ¿sí? Por eso se llaman nominales. No tienen relación entre sí directa. ¿Está? No tienen orden entre ellas. No tienen relación entre ellas. ¿Sí? Relación de estudio, de investigación. ¿Está? Son una cosa o la otra. Las distintas vacunas que están ahora sobre la palestra. ¿Sí? Y tienen distintos nombres. Bueno, ahí se le puede aplicar el tema de nivel de medición nominal. No hay ninguna delante de otra. ¿Está? Nivel de medición ordinal. Acá aparece la idea de orden.
¿Mm? Ejemplo, niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario. Cargos jerárquicos en el ejército. Cargos jerárquicos, no sé, en una empresa privada. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otra medición de orden se les ocurre que pueden existir? A ver, Numérica. de orden. Y por eso, orden numérica. ¿O no? A ver, orden numérica. El 1 delante del 2 y así. Claro. Sí, podría ser. Sí. Y si hablamos de ciencias sociales, a ver, ¿qué podría ser? ¿Cómo, profe? No escuché lo que dijo. Si hablamos de personas, ¿De qué? Sale cortado, profe. Sí, El nivel educativo puede ser. sí. Nivel educativo. Bien, nivel educativo. Excelente. Bien, a ver, Ah, lo que viene como en escala, o sea, una cosa no pasa sin la otra, tipo, por ejemplo. exacto. Ok, entendí. Profe, ¿puede ser una escuela de policía? ¿Qué hay en la escuela de policía que tenga orden? En una escuela no, perdón. Una vez ya recibidos que va por jerarquía. Exacto, eso, sí, California. Ah, está bien. eso. Nivel de medición ahora viene por intervalos, ¿sí? Claro. Por intervalos. Esto es diferente. Escala en la que se establecen distancias o intervalos iguales entre los valores. ¿Está? Esta escala se usa para variables cuantitativas y en la misma no existe un cero absoluto. ¿Está? Por ejemplo, temperatura. ¿Sí? Sí. Temperatura en grados centígrados. De 0 a 10 grados se puede medir. De 10 a 20 grados se puede, ¿sí? Se puede, por ejemplo, ciudades, promedio de temperaturas de ciudades de Sudamérica. Entonces tenemos la ciudad de Sudamérica. Y tenemos temperatura de 0, de menos 10 a 0. De 0 a 10. De 10 a 20. Entonces ahí ponemos las cantidades, ¿sí? Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, acá no existe un cero absoluto. Ahora vamos a ver el cero absoluto. En el nivel de medición de razón, posee un cero absoluto, el cual indica ausencia total de la variable. Edades, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está? Kilogramos. Peso de las personas. ¿Cuánto pesa una persona? Hay un cero absoluto que me indica que la variable no existe. ¿Se entiende? ¿Sí? A diferencia del intervalo, el cero, en realidad, es un valor más de medición. A ver un ejemplo porque no estoy entendiendo. Nivel de medición por intervalos. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de distintas ciudades de Sudamérica. Entonces vas a decir, a ver, quiero ver la temperatura promedio de las distintas ciudades de Sudamérica. O del grupo de Sudamérica. Entonces ponemos de 0 a 10 grados, ¿sí? Sí, eso sí. De 10 a 20 grados, ¿está? O Sí, antes eso de sí. menos 10 a 0 grados. Sí, pero en el otro, en el ejemplo que dio de las personas de las edades, eso no lo entendí. En el nivel de medición de razón, ¿sí? El 0 indica ausencia de la variable. Ejemplo, el peso de los alumnos, ¿sí? De el aula de metodología. No hay nadie que pese 0 kilos. No existe. No hay nadie que tenga 0 edad, si mido las edades. No existe. Entonces, el nivel de medición de razón
que es una escala para variables cuantitativas, ¿sí? El cero absoluto indica una ausencia total de la variable. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Los ingresos expresados en unidades monetarias. En este caso, el intervalo entre 300.000 y 350.000 unidades es exactamente igual al existente entre 850.000 y 900, porque hay 50.000 de diferencia, ¿está? Pero además existe un cero absoluto, por cuanto una persona o una familia en un determinado momento pueden carecer de ingresos, es decir, perciben cero ingresos. Vamos a verlo con el otro. A ver si por ahí el otro es más claro. Nivel de medición: nominal, ordinal, intervalar y racional. Nominal y ordinal quedó claro. Intervalar, ¿sí? Dice. Intervalar es cuando puede haber números negativos, dice el autor. Escala en la que se establecen distancias o intervalos iguales entre los valores. Esta escala se usa para variables cuantitativas y en la misma no existe un cero absoluto. Ejemplo, temperatura en grados Celsius, centígrados. El cero no indica la ausencia de la variable. Un cero es un valor más en esa medición, ¿sí? En el de intervalos. ¿Está? Irracional es cuando no hay número negativo, escala para variable cuantitativa, además de mantener intervalos similares, posee un cero absoluto, el cual indica ausencia total de la variable. Ejemplo, kilogramos de una persona. Recuerden esto, racional es cuando el cero, ¿sí?, indica ausencia total de la variable. No está la variable. ¿Está? ¿Sí? Si yo estoy midiendo el sueldo y en algún momento tengo cero, esa variable sueldo o cantidad de plata ganada no existe, no está, es cero. Edades, ¿sí? Edades de las personas, cero, existe, ¿sí? Ausencia de la variable. Kilogramos, cero, no existe, ausencia de la variable. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. A ver. Clases, Paula, clases sociales respecto de qué, Paula, perdón que vi tarde la... Porque no me pone el chat cuando estoy compartiendo pantalla, no sé por qué. Bueno, entonces, los niveles de medición, esto es un tema importante para que quede claro, ¿sí? Nominal, recuerden, distintos grupos dentro de un universo, esos grupos no tienen relación entre sí directa, ¿no? Marcas de auto, distintas religiones en un aula, ¿sí? ¿Qué más puede ser? Nacionalidades, en un grupo, en un barrio, ¿está? Sexo, estado civil, nacionalidad, religión, afiliación partidaria, dice el autor, ¿sí? Acá aparece justamente el tema de sí y no, ¿sí? Y a veces se estila en las matrices de datos asignarle un número, ¿sí? Ya sea femenino, masculino, estado civil, supónganse soltero, casado, juntado, divorciado, no 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, así, digamos, cada cual sí va a tener el número que le corresponde a ese nombre, ¿sí? En ordinal aparece la idea de orden y de jerarquías, donde un nivel es superior a otro. Un ejemplo, nivel educativo, cargos jerárquicos en el ejército. Habla de la escala de dureza de Mohs, que se aplica a los minerales. Es un clásico ejemplo de escala ordinal en la ciencia de la naturaleza, ¿sí? La dureza de las piedras, ¿sí? Tiene una clasificación.
un orden jerárquico, donde las podés clasificar. Una va por sobre la otra. ¿Sí? En ciencias sociales, las variables medidas también en nivel ordinal son muchas, por ejemplo, índice de nivel económico, prestigio ocupacional, grado de radicalismo político o nacionalismo, supónganse, alto, bajo, nulo, ¿sí? Entonces, tienen un orden, va de menor a mayor, ¿está? Supónganse, o va de acuerdo a la característica propia de esa clasificación, de esa clase que estoy estudiando. Bien. A ver, vamos a continuar. A ver si podemos acá. Jerarquía puede ser, dice Paula, organización de niveles en ciencias sociales. Cuando Mari creo dijo lo del distinto nivel educativo. Sí. Exacto. Exactamente. A ver. Vamos a volver a compartir. Acá estamos. Seguimos. A ver si vamos bien por acá. Acá. A ver si podemos. A ver. Estamos acá. Acá pasamos. Matriz de datos. ¿Sí? A ver, matriz de datos. Una matriz de datos tiene que ver con una tabla que demuestra los datos recogidos. ¿Está? ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué hay dentro de esa matriz de datos. ¿Qué tenemos que poner? Primero, tenemos que poner lo que estudiamos, o sea, la unidad de análisis. Generalmente se ponen la unidad de análisis de acuerdo a la cantidad de, por ejemplo, personas que hay. Habrá tantas unidades de análisis como personas. ¿Sí? Recuerden que una persona tiene una característica constante, una propiedad constante de ese gran grupo, de ese universo, y la comparte con todos los demás, con todas las otras unidades de análisis. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Sí. ¿Todos me siguen? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, matriz de datos es el espacio donde se articulan los conceptos de unidad de análisis, tiene que aparecer la variable, que es lo que estoy midiendo, tiene que aparecer, y el valor de esa variable. ¿Está? Todo eso se ve reflejado en la matriz de datos. ¿Sí? Consiste precisamente en expresar en el lenguaje de los datos el contenido de un enunciado. Por lo que la tarea es propiamente la de lograr una traducción adecuada de ese contenido. Vamos a ver un ejemplo. La forma de la matriz de datos. Si afirmamos, por ejemplo, en 1980 había en la provincia de Misiones 50.553 hogares con necesidades básicas insatisfechas, podemos diferenciar en este enunciado lo siguiente. Una unidad de análisis. Provincia de Misiones. ¿Sí? Variable. Hogares con necesidades básicas insatisfechas. ¿Está? ¿Sí? De la provincia de Misiones, una propiedad descriptiva es el número de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Otra propiedad descriptiva de Misiones, ¿cuál podría ser? Por ejemplo. Y vivir en lugares alejados, no sé, el territorio, no sé. Podría ser, por ejemplo, porcentaje de nivel educativo alcanzado de sus habitantes. Podría ser, por ejemplo, porcentaje de empleo formal. ¿Está? ¿Sí? Son características de esa unidad de análisis. Son propiedades que yo voy a medir, que puedo conocer de esa unidad de análisis.
Entonces, ¿cómo traduzco lo que dijo Leticia? Vivir en pueblos alejados en una variable. ¿Cómo se traduciría? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, podría ser número de poblados con menos de 5.000 habitantes o con menos de 3.000 habitantes. Número de pueblos con menos de 3.000 habitantes. ¿Está bien? ¿Sí? Tengo que traducir, hacer la variable operativa para poder medirla. Vivir en un poblado lejano es lo que hace una persona. Pero yo tengo que traducir esa idea en una variable que se pueda medir de esa unidad de análisis. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, Bien. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, un valor 50.553. Tengo la unidad de análisis misiones, variable número de hogares con necesidad básica insatisfecha y un valor que es 50.553. ¿Lo ven? ¿Ven las tres cosas en esta afirmación, en esta proposición? sí, sí. Bien, excelente. Bien, Paula. Vamos a ver esto. Esto es un ejemplo. ¿Sí? A ver. A ver. Ahí vuelvo de vuelta porque se me va. Bueno, tengo una hipótesis de trabajo. ¿Está? En las elecciones para gobernador del 6 de septiembre de 1987, en Posadas, Misiones, las mujeres votaron por los candidatos radicales en mayor proporción que los varones. Es una hipótesis. Vamos a ver cómo desgloso esa hipótesis. ¿Cuál va a ser la unidad de análisis? Las elecciones, los electores. ¿Está? El objeto de estudio tiene que ver con los electores, ¿sí? Los electores del 6 de septiembre de 1987. Dos variables, sexo, por un lado femenino masculino, y por otro lado, el que votó a los radicales y el que no votó a los radicales. Ahí está el sí y no, que aparecía hoy. ¿Está? Acá no es radicales, justicialistas, no sé, cualquier otro partido. ¿Sí? Acá es el que votó a los radicales o el que no los votó. Ese va a ser el valor, ¿sí o no? Entonces, tengo unidad de análisis de los electores, dos variables, sexo y dirección del voto. Los valores que conforman esta variable, en sexo va a ser varón o mujer, lo puedo poner con 1 o 2, y en voto va a ser radical o no radical. O sea, ¿votó los radicales o no votó los radicales? 1 y 2 también. ¿Está? Entonces tengo unidad de análisis a todas las personas, con un número, sexo, ¿sí? Acá un varón que votó ¿a quién? En la primera. No radical. Exacto, bien. El 2. ¿Sí? ¿El 2 qué hizo? El 2, ¿quién es y qué hizo? Una mujer y votó un radical. Muy bien. El 3. Un varón y votó no radical. Excelente. Bien. Recorro. A ver. Candelaria, Julieta, Leticia, ¿entienden? Es que estoy tratando de descifrar cómo vio eso, espere. Estoy en el celu, para mí chiquitito. Está bien, claro. Está bien, sí, está bien. Claro. Esto es. Sí, me hace acordar a la planilla de... yo he sido fiscal de mesa y cuando llenas la planilla Claro. es bastante parecida. Están todos representados por números. Sí. Exactamente. El valor, ¿sí?
está representada con el 1 en varón, el 2 en mujer, o con el 1 en radical y con 2 en no radical. Y de tener la unidad de análisis, que son los nombres de las personas. Para no poner los nombres de las personas, le ponemos números. Le ponemos 1, 2, 3, Claro. 4. ¿Está? ¿Sí? Sí, en las planillas también se usa eso. Bueno, excelente. Entonces, la matriz, acá dice, es una forma de hacer inmediatamente visible la estructura tripartita de estos datos. Así, suponiendo que se haya trabajado con una muestra de 10 electores, tenemos el siguiente ejemplo. Ahora, después continuamos. Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Está? ¿Sí? Esta sería la matriz de datos. La presentación. ¿Puede haber más variables? Totalmente, por supuesto. De hecho, el autor pone otro cuadro más complejo, no sé si lo puse, ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, podemos agregarle habitantes estables de Posadas, supónganse. ¿No? ¿Sí o no? También, 1 y 2. Claro. ¿Está? Entonces, ahora, analizando esta matriz de datos, deberíamos aceptar como verdadera nuestra hipótesis. Porque si contamos, las mujeres votaron en mayor proporción a los radicales que los varones. Claro. ¿Está? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos 2 votaron 1? Es más que 1 que votaron 2. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Está? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces, de acá sale que la hipótesis es verdadera. Continuamos. Ahora, eso quedó claro, ¿no? Lo de matriz de datos, sí. Sí. ¿Entiende? Ahora, propiedades individuales y colectivas. Propiedades individuales y colectivas. A ver, yo dije que una unidad de análisis tiene que ver con una persona o tiene que ver con una institución, ¿sí? Por ejemplo, la cárcel, la unidad 33, el grupo Volver a Crear, el Instituto Monseñor Lodigiani, ¿sí? Son como nuestros universos que reúnen mucha gente, ¿sí? Y que los llamamos colectivos. ¿Está? Entonces, va a haber propiedades, características, ¿sí? Pasibles de medición, que son para los grupos y que son para los individuos. ¿Sí? En primer lugar, tenemos propiedades analíticas para los colectivos. ¿Sí? Son propiedades de colectivos que se obtienen a través de operaciones matemáticas con alguna propiedad de cada miembro. ¿Sí? Son propiedades del grupo, ¿está? Que tienen que ver con las propiedades también de cada miembro. Ejemplo, los promedios o los porcentajes. Promedios de edades, ¿sí? Los promedios de temperatura de las ciudades de América del Sur, ¿está? Son analíticas, ¿está? Analizamos, ¿sí? Primero lo que hacemos es contar cada una de las temperaturas y sacamos un promedio. Y es un promedio de ese grupo total. Habla del grupo total, las propiedades analíticas, ¿sí? Por eso son propiedades del colectivo o propiedades colectivas. Luego tenemos propiedades estructurales. Son propiedades de colectivos que se obtienen a través de algunas operaciones con los datos sobre las relaciones entre los miembros, con todos o con algunos de otros miembros. Existen lo que llaman los sociogramas, que son como diagramas en las cuales se ven las relaciones que hay en un grupo o equipo grande de trabajo. ¿Está? Entonces, ¿por dónde pasan las relaciones? O por quién se vota. Supónganse, antes, no sé ahora, pero antes se estilaba elegir el mejor compañero de la clase.
y le daban la bandera bonaerense, le daban siempre a mis compañeros. Bueno, tiene que ver, ¿sí?, con analizar propiedades estructurales del grupo, ¿sí? Es decir, estructuralmente, cuáles son las relaciones en el grupo y sacar una conclusión, ¿sí? Propiedades de relación entre el grupo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, dice compañero preferido. Globales, ¿sí?, también son colectivas, también tienen que ver con una propiedad del grupo. Dice que no se basan en información sobre las propiedades de los miembros individuales. Por ejemplo, el hecho de que la enseñanza de la religión sea obligatoria en las escuelas es una propiedad global de la provincia de Salta, que la diferencia de la provincia de Misiones. Son propiedades globales, ¿está? No tienen que ver específicamente con la estructura. Un ejemplo que daba el autor, supónganse que en la China antigua, una de las propiedades colectivas globales es que había muchos libros para leer. Ahora, no era una propiedad estructural. ¿Por qué? Porque muy pocos pueden acceder a la lectura. Era una propiedad, ¿sí?, de esa población, pero no era una cuestión estructural, era una propiedad global. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una propiedad que la caracteriza, pero no la hace estructural. ¿Sí? Y tampoco sirve para medirla analíticamente. Eso desde lo colectivo. ¿Está? Ahora, las propiedades individuales son propiedades absolutas, que son las más sencillas, las propiedades de los individuos, que se pueden ver, medir, características de los miembros que se obtienen sin hacer uso de información ni sobre el colectivo, ni sobre las relaciones del miembro con otros miembros. Por ejemplo, la edad que tiene, el sexo que tiene, estado civil, el ingreso mensual, la condición de alfabetismo, su ocupación formal o informal, la religión. Se llaman propiedades individuales absolutas. ¿Está? Bien. Después están las relacionales, que tienen que ver ya con la relación entre un miembro, ¿sí? Estoy analizando individualmente, entre ese miembro y otros miembros. Por ejemplo, ahí dice la popularidad de ese miembro en su grupo. Está el nivel de aceptación, supónganse, que tiene ese miembro en su grupo. ¿Vieron cuando hacen por ejemplo, las encuestas para presidente, quién va primero, quién va segundo y demás? ¿Sí? Podría tener que ver con esta manera, propiedades relacionales. ¿Está? Salimos del aula, nos vamos por ejemplo, una provincia. En la provincia de Buenos Aires, tal candidato tiene un favoritismo mayor, ¿sí?, respecto de otros candidatos. Propiedades relacionales. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por último, propiedades individuales comparativas. Caracterizan a un miembro comparando su valor en alguna propiedad, que puede ser absoluta o relacional, y la distribución de esta propiedad en el colectivo total del cual es miembro. ¿Está? ¿Sí? O sea, la característica individual de ese miembro comparado con otros miembros. Supónganse el nivel educativo, ¿sí?, o el cociente intelectual. El cociente intelectual de X persona es más alto respecto de el grupo en el cual él mismo está inserto. Supónganse un grupo de deportistas, ¿sí?,
Entonces, Profe, ¿esto cuando se corta volvemos a entrar? sí, sí, por favor, sí, porque nos falta una parte. Vamos a ver la última parte. Entonces, supónganse, el nivel de un grupo deportista podría ser los tiempos que hace un deportista respecto de los demás. Ahí tiene que ver las propiedades individuales comparativas. ¿Se entiende? ¿Sí? La relacional tiene que ver más con la cuestión de relación entre ellos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Queda clara? Sí. La última parte. Vamos a, ahora sí, el último tema, ¿sí? Que es técnicas de muestreo. Vamos a ir viendo lo que dice el autor Baranger. ¿Bien? El capítulo es el capítulo 3, nociones de muestreo. ¿Bien? A ver, nosotros vimos lo que es un universo. ¿Está? Un universo tiene que ver con una unidad de análisis completa. ¿Está? ¿Esto de qué autores de Valles también? No. No, Baranger. Ah. Es otro autor, no sé si lo ven ahí, Baranger, Está. Dennis Baranger, capítulo 1, 2 y 3. Esto no es. Valles es todo técnica de recolección de datos, Está bien. ya lo terminamos. Si dije Valles porque ya me quedó. Claro. Me quedó ahí dando vueltas. Ahora estamos con tema datos y muestreo, que es un tema muy lindo y muy que exige mucho esfuerzo de concentración y de comprensión, ¿no? Bueno, nociones de muestreo. A ver, vamos a ver algunas cosas, algunas frases que podemos ir sacando del autor. A ver, universo o población. Van a encontrar las dos palabras, ¿sí? O universo o población. Yo no sé, estoy grabando. Elementos básicos de muestreo. El concepto de universo es un conjunto de unidades de análisis definidas por presentar valores constantes en un conjunto de variables. Eso ustedes ya lo entienden. Puede utilizarse indiferentemente este término o también el de población. Entonces, una población es toda la gente. La República Argentina es una población, un universo, ¿sí? Que mete adentro a los habitantes de Argentina, los que habitan la Argentina. ¿Cuál es la forma de analizar un universo? ¿Cuál es la forma de analizar un universo? La única forma. ¿Cuál les parece? Y cercando partes por partes, no sé, como ir fraccionando, No, Sacar investigando. muestras, profe. no. Suponete que. ¿Cuál es la única manera de poder analizar un universo? ¿Con un qué? Con una parte de... Un universo, supónganse, Argentina. Analizar las características económicas, demográficas de Argentina, supónganse. Sacar un porcentaje, profe. No. Todo. Quiero estudiar todo. Tengo la plata y vamos a estudiar todo. Lo vamos a hacer cada 10 años. Estoy tirando pistas. Cuando hacen las, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. A ver, Los censos. bien, excelente. El censo. El censo es el único estudio que se hace sobre el total de la población. Claro. Todo lo demás, ¿sí? Tiene que ver con muestras. ¿Está? Pero el censo es el único que se hace sobre el total de la población. Dice, en cualquier caso, una población va a incluir a todos los elementos que satisfacen las propiedades que la definen. Ejemplo, todos los obreros de una fábrica, todos los departamentos o partidos en que se dividen las provincias argentinas, todos los municipios de Misiones, ¿sí? Pensando en el tema de Yamila, todas las chicas adolescentes de tal edad, con embarazo adolescente.
de tal edad a tal edad, va a ser tu universo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, desde este punto de vista, uno de los primeros pasos en cualquier investigación empírica consiste en determinación del universo de la investigación. Si nosotros no determinamos correctamente el universo, si nos equivocamos ahí, en determinar el universo, en definir correctamente el universo, en quiénes van a ser nuestro objeto de estudio, estamos errándole al centro de la cuestión, porque la problemática que vamos a ir a analizar a otro grupo no va a ser la que yo quiero analizar con mi grupo propio. Si vos querés... Profe, disculpe que lo interrumpa. Dale. Me avisó acá de que se quedó sin wifi. Tranqui, decirle que no se preocupe que estamos grabando, que gracias por avisar, muchas gracias. Bueno. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, desde este punto de vista, lo primero es determinar correctamente el universo de investigación. Sí, Yamila, compartimos con Leticia que vos estás haciendo un trabajo de adolescentes embarazadas en la Ciudad de La Plata. ¿Bien? Sí. Entonces, supónganse, si Yamila va a estudiar a todas las adolescentes de la Ciudad de La Plata, está errando a la población, está errando a la característica de la población. Está en un problema. Entonces, tiene que saber, y aparte, por eso el tema de las definiciones. ¿Qué se entiende por adolescente para Yamila? ¿Cuáles son los rangos de edades? El intervalo de edades en el cual ella va a poner a las adolescentes. ¿Hasta cuándo uno es adolescente y hasta cuándo uno no es adolescente? ¿Se entiende cómo todo empieza a definir? Tiene que ser concreta el objeto de estudio. Tiene que ser concreta la unidad de análisis. Claro, sí. Bien concreta. Sí. Entonces, así como distinguíamos subuniversos dentro de un universo, también es posible definir poblaciones dentro de poblaciones mayores. Si yo tengo a las chicas adolescentes de la Ciudad de La Plata, las chicas adolescentes embarazadas va a ser mi población, mi universo. Porque es lo que yo quiero estudiar. El universo se define por lo que yo quiero analizar. ¿Se entiende? El universo lo voy a construir yo, lo voy a definir yo de acuerdo a lo que yo quiero estudiar. Claro, sí. Si yo quiero estudiar, como quieren estudiar los chicos de otro grupo, los distintos tratamientos que hay para, digamos, recuperarse de diversas adicciones, supónganse. Entonces, todos los tratamientos que existen en la Ciudad de La Plata va a ser la población. Pero ellos quieren estudiar específicamente del instituto o del organismo que se llama CREAR, volver a crear. Entonces, para ellos, su población, su universo, ¿sí? Su unidad de análisis tiene que ver con la Fundación CREAR o con el organismo CREAR. ¿Está? Y todos los tratamientos que estén dentro de ese organismo CREAR va a ser su población y su universo. Puede dar una muestra o no, veremos. ¿Sí? Entonces, así como distinguimos en el contexto de la teoría del muestreo, tales subpoblaciones reciben el nombre de estratos de la población, o simplemente estratos, así se llaman. Un estrato se define a partir de una o más variables que permiten dividir a una población en subconjuntos mutuamente excluyentes. Hablamos de las embarazadas, ¿sí? De las adolescentes, las embarazadas y las que no están embarazadas. ¿Sí o no? ¿Estás o no estás? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Eso es un estrato. Estrato. Bueno, así va, dice, se denomina censo al recuento de todos los elementos de una población. Y o una especificación de las distribuciones de sus características basadas en la información obtenida para cada uno de los elementos. El censo es el único estudio analítico de toda una población entera. No tiene que ver cuando hablo de población con los habitantes de un lugar. Población es mi unidad de análisis y los componentes que están adentro. ¿Se entiende?
Ojo, Sí, sí, población es igual en este sentido, igual que universo. Lo anoté yo así. exactamente. Ojo con eso, ¿sí? Si por el contrario la población que nos interesa es de gran tamaño, ejemplo, habitantes de Buenos Aires en 1993, puede ser sumamente trabajoso obtener información sobre todos los elementos. En este caso, conviene usar una muestra, es decir, un subconjunto de elementos de una población seleccionados para averiguar algo sobre el conjunto total de los elementos de la población. Eso es la muestra, ¿sí? Es un subconjunto de elementos de una población seleccionados para averiguar algo de la población general. ¿Se entiende lo que es muestra? ¿Sí? Sí. Definición de muestra. Definición de muestra. A ver. Por una parte están los parámetros poblacionales y por otra parte están los valores muestrales. ¿Está? Los parámetros poblacionales son los índices que hablan de toda la población. Ejemplo, media de ingresos de todos los jefes de las familias de Buenos Aires. Supónganse, ¿sí? Y otras son los valores que recogemos de las muestras, que son estimadores de esos parámetros poblacionales, ¿sí? Se acercan un poco a esos parámetros poblacionales. Se acercan un poco. El problema del muestreo consiste entonces en cómo seleccionar una muestra de tal modo que sea fiable, lo más acercada posible a la población. A ver, por eso dice, en una parte, acá habla del tamaño, en una parte dice, ¿cuál es el tamaño correcto? Si uso muchos elementos de la población, es derroche de energía y de plata y de recursos. Y si la hago muy chiquita la muestra, corre el riesgo de que no sea fiable, ¿sí? Confiable, de que no demuestre las características generales de la población, porque son muy pocas. Ahora, dice, ¿cuál es el tamaño correcto? Dice, no existe ninguna regla del tipo tomar un 10% de la población para asegurarse un éxito. No existe eso. En algunos casos el 10% va a ser muy poco, y en otro caso el 10% va a ser un exceso, o el 10% será. Por eso charlamos el otro día, ¿cuántos? Con Yamila, ¿no? ¿A cuántos le va a hacer la encuesta? Bueno, depende de la característica, depende de cuánto tenga en la población general, ¿sí? ¿Cuánto es representativo? ¿Eh? Ahora, después las muestras, ¿para qué las voy a usar? Hipótesis de generalización, ¿sí? Es a partir de los datos muestrales inferir el valor de un parámetro en una población dada, o sustantiva, cuando deseo, dice, comprobar la existencia de una relación entre ciertas variables. Puede usar la muestra para una cosa o para otra. ¿Está? ¿Sí? Explica esta cuestión, ¿sí? Habla de el nivel de confianza requerido, el margen de error. ¿Cuánto nivel de confianza yo quiero para mi investigación? Si quiero un nivel de confianza alto, ¿sí? Voy a tener que meter más elementos a la muestra. ¿Está? Si quiero un margen de error bajo, también. El menor límite de error incluido es de más o menos 1%. Vale decir que si con ese límite producimos la estimación de que un 40% de unidades observadas en la muestra poseen un atributo, podemos inferir que la proporción de la población está ubicada, bueno, pero en ambos sectores de la tabla, de abajo hacia arriba, crecen tamaños requeridos. Cuanto menor sea el margen de error que deseamos, o sea, cuanto más confiables queremos ser, mayor deberá ser el tamaño de la muestra. Cuanto menos nos queremos equivocar, más elementos a la muestra tenemos que meter. Pero corremos el riesgo de derrochar
dinero, ¿sí? Esfuerzos y demás. También tiene que ver con la variabilidad del atributo investigado. ¿Está? En cada sector los tamaños aumentan a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha, cuanto mayor es la variabilidad de la característica. Esto, ¿sí? De acá para acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, valores presumibles de P y Q en porcentajes, ¿sí? De acá a acá van a ser los distintos valores que van a tener de acuerdo al nivel de confianza requerido, por ejemplo, y al límite de error. A ver, vamos a continuar con esta cuestión. Principales tipos de muestras. Los principales tipos de muestras que existen pueden ser, y esto es interesante, muestras no probabilísticas. ¿Qué son las no probabilísticas? Las muestras no probabilísticas son las que, digamos, le dan importancia a la comunidad, a la comodidad y al bajo costo. ¿Sí? Una muestra accidental o casual, ¿está? Quiere decir, en tomar los casos que caen bajo la mano, continuando el proceso hasta que se alcanza un cierto tamaño de la muestra. Por ejemplo, las primeras 100 personas que pasen por una esquina y que estén deseosas de ser entrevistadas. Esa es una muestra accidental o muestra casual. Y la muestra por cuotas tiene que ver con garantizar la selección de elementos pertenecientes a los diferentes estratos que conforman la población y que dichos elementos puedan ser tenidos en cuenta en las mismas proporciones que ocurren en esa población. Ejemplo, si nosotros tenemos o queremos ver el tema de las clases sociales en la Ciudad de La Plata, lo que tenemos que hacer en principio es dividir, ¿sí? En distintos espacios físicos, como dice por acá, la Ciudad de La Plata y ver, ¿sí? Barrios carenciados, barrios de clase media o barrios de clase alta. Dividirlos por clase social. Y ir ahí a buscar, por ejemplo, en los carenciados, ir a buscar cuánta gente carenciada hay, en los de clase media, cuánta clase media hay. Está por cuotas, por grupos. ¿Sí? Se relaciona con otro, que vamos a ver ahora también. Entonces, son distintos modos de acceder a muestras. ¿Sí? ¿Está? A ver, muestras probabilísticas. Antes estaban las no probabilísticas, estas son las probabilísticas. ¿Sí? El azar científico se persigue de manera sistemática. Es algo que se construye. En las muestras probabilísticas se requerirá que todos los elementos de una población tengan una probabilidad conocida de ser seleccionados. Es decir, todos los elementos de la población que voy a meter en mi muestra tienen las características sí o sí que yo deseo que tengan para poder estudiarlos. ¿Está? Tienen que ser analizados y cualquiera que yo elija al azar va a tener las características y las va a compartir con todos los demás. ¿Sí? No va a ser al azar, no va a ser casual. Voy a analizar las características de cada una de estas personas que voy a meter en la muestra. Entonces puedo elegir al azar cualquiera porque... Entonces habla de muestra al azar simple. Entonces, en la muestra simple al azar, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de resultar seleccionados. ¿Sí? Entonces, bueno, acá da algunos ejemplos. ¿Sí? Si nuestro universo está constituido por 100 elementos, cada uno de los elementos tendría la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. P es igual a 1 sobre 100. ¿Sí? Ahí empieza con cuestiones un poco más ya más matemáticas. ¿Está? Bien. Muestra sistemática. Dice que es un procedimiento de muestreo que simplifica notablemente la selección de las unidades a los efectos prácticos. Presentará las mismas virtudes que el muestreo al azar simple. Entonces, tenemos el listado de todas las unidades, se enumeran correlativamente. ¿Está? Conociendo el número de elementos que componen la población y habiendo determinado el número de casos necesarios para la muestra, se establece la fracción de muestreo dividiendo el primer número por el segundo. Bien, acá digamos que son cuestiones más de azar,
no de azar, sino de cuestiones matemáticas. ¿Está? Dice, supongamos que queremos extraer una muestra de 100 estudiantes de un universo constituido por una facultad de 20.000 alumnos. Tenemos que elegir 100 entre 20.000. ¿Sí? Entonces nuestra fracción de muestreo será de 20.000 dividido 100. 200. Se selecciona un número al azar y a ese número al azar le vas sumando algunas fracciones y algunos números y te van a dar números que van a ser los números que vas a elegir de esas unidades de análisis, ¿está? Porque cada unidad va a tener un numerito, y vas a hacer una elección al azar, no al azar, pero digamos a través de cuestiones matemáticas de esa muestra. ¿Sí? Tenés 20.000 alumnos y vas a tener que elegir, por ejemplo, lo van a tener que leer esto, ¿sí? 4.387, el 4.587, distintos números al azar, matemáticamente, no al azar, son a través de combinaciones de unidades. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si no, no llegamos con lo otro. Muestra estratificada. A ver, estratos, recuerden que son como grupos dentro del universo. ¿Sí? Subgrupos dentro del universo. Tiene que ver con lo que yo dije por acá arriba. ¿Está? A ver, por acá había hablado. Las muestras estratificadas. Tiene que ver con las muestras por cuotas. Muestras por cuotas y muestras estratificadas son similares. ¿Sí? Cuotas tiene que ver con dividir por grupos, por espacios físicos, y estratificadas tienen que ver con los subgrupos, ¿sí? Dividir por subgrupos las muestras. Entonces, ¿cómo podemos dividir por subgrupos? Supónganse que Yamila, que tiene que estudiar el tema de las chicas adolescentes con embarazo adolescente, divida por subgrupo a través de barrios. Entonces, distintos barrios de la Ciudad de La Plata. Están los nombres de los barrios de la Ciudad de La Plata y ella va a elegir, ¿sí? 2 de un barrio, 3 del otro, 4 del otro. ¿Está? Eso, Sí. digamos, tiene que ver con la muestra estratificada, ¿sí? Estratos, vuelvo a decir, son subgrupos, ¿sí? Pueden ser barrios, ¿sí? Pueden ser otra característica. Supónganse clase social, como hablábamos también con Yamila. Lo divide por clase social, es un estrato, un tipo de estrato. Lo divide por barrio, es otro tipo de estrato, que por ahí tenga que ver. ¿Está? Pero bueno, hay que ver cómo lo divide ella. ¿Sí? Entonces dice, dividir la población en estratos es muy útil en la medida en que los estratos sean internamente homogéneos y externamente heterogéneos en cuanto a las variables de nuestro interés. ¿Sí? Entonces, son distintos modos de... Acá puse yo, mira, ¿ves? Acá puse muestra por conglomerados y en etapas múltiples. Si se quisiera hacer una muestra al azar simple, o sistemática, o también estratificada, de la población de Buenos Aires, se tropezaría de inmediato con un obstáculo difícilmente salvable, que es la inexistencia de un estado de todos los habitantes de la ciudad. Entonces, una solución es recurrir a una muestra por conglomerado, o clusters, y que se trata de los conglomerados de la unidad de análisis, que funcionan como... Profe, Sí, te escucho. ¿qué es clusters? Clusters tiene que ver, ahora vamos a ver, son Bueno. espacios definidos físicamente o espacialmente. ¿Está? No tiene que ver con Sí. barrios. ¿Vieron cómo Buenos Aires se divide por comunas? Sí. ¿Está? Que incluyen distintos barrios. Podríamos hablar de distintos clústeres o conglomerados. Son, alguien decidió, ¿sí?, dividir, hacer una división como una 1, otra división como una 2, otra división como una 3, para poder hacer políticas de educación, de salud, de limpieza y demás. Entonces, decidieron trabajar, sería, digamos, un trabajo de intervención, no de investigación descriptiva. Lo que hizo el gobierno de Buenos Aires es un trabajo de intervención. Pero lo que hicieron fue dividir en conglomerados, en clústeres, como una 1, como una 2, como una 3. Alguien se sentó,
y, digamos, por decisión propia y con gente, digamos, que está de acuerdo por consenso, dividieron en conglomerados. Vos podrías hacer lo mismo, por ejemplo. No dividir por barrios, porque sería por estratos. Agarrar lo que a vos te parece un conglomerado que para vos es cómodo. Físicamente, ese espacio para vos es cómodo. ¿Está? Sí. ¿Sí? Y por ahí agregarle otro conglomerado, ¿entendés? Sí. Y así, y a otro conglomerado. Entonces, en vez de dividir por barrios, que por ahí hay 8 barrios, 10 barrios en la Ciudad de La Plata, haces 4 conglomerados, suponete, o 6 conglomerados. ¿Está? Ah, estaría bueno eso, profe, sí. Entonces, acá Por dice, ejemplo, disculpe, ¿no? Pero, dale. o sea, yo digo de acá de mi barrio, pero que puede ser, por ejemplo, no sé, un grupo de, no sé, del barrio de La Granja, otro grupo del barrio de Olmos, que sería todo dentro de la Ciudad de La Plata. por supuesto, pero inclusive tu conglomerado puede abarcar 2 barrios o 3 barrios, un conglomerado. Ok. Porque si no sería por estratos, sería por barrio. Claro. ¿Está? Después Sí. discutimos si los conglomerados son los barrios o no. Pero el conglomerado es que vos te sientes que agarra el plano de La Plata y por conveniencia tuya de investigación, diga, bueno, divido acá, cuando voy a trabajar a tal lugar, me conviene dividir todo este barrio. Cuando voy a la tarde a trabajar a otro lugar, me conviene dividir porque voy a otro barrio, me conviene dividir estos 2 barrios en un conglomerado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Son modos de división geográfico que me sirven para analizar algo, para investigar. ¿Sí? Puede servir para intervenir también, como hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las comunas, que le resulta práctico. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, los Sí, clústeres profe. o conglomerados tienen que ver con este trabajito de, digamos, definir geográficamente algo para poder estudiarlo. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que dice acá. Dice, en efecto, cuando el universo de la investigación resulta geográficamente extenso, es muy ventajoso, en términos económicos, tratar de concentrar la tarea en el espacio. Se reducen de este modo los costos que suponen el traslado del entrevistador de una a otra unidad. ¿Está? Claro. ¿Sí? Acá dice, los conglomerados son unidades de un mismo tamaño. ¿Está? A ver, respecto de la población, evidentemente, ¿no? Suponete, si en la muestra estratificada se seleccionan los casos dentro de cada estrato, asegurando así que todos los estratos estarán representados en este otro tipo de muestra, se selecciona entre los conglomerados, correlativamente. O sea, se pueden hacer las dos cosas, como si se busca que los estratos sean los más homogéneos posibles internamente. Suponete que vos quieras estudiar un barrio X, ¿sí? Suponete que quieras estudiar el barrio Hipódromo. Bueno, Sí. entonces lo dividís en clústeres, en conglomerados. ¿Sí? Vamos a tratar de llegar con este. Lo dividimos en conglomerados al barrio Hipódromo, ¿sí? Para poder estudiarlo. ¿Está? Sí, profe. Entonces, vas a ir en diferentes etapas a un conglomerado, después vas a ir a otro conglomerado, dentro del barrio Hipódromo, a otro conglomerado, y vas a poder estudiar, ¿sí? Hablando de muestra, ¿sí? Y vas a poder estudiar todo el barrio Hipódromo, no todo, una muestra del barrio Hipódromo, tratando de que sea lo más posible, igualmente posible que la totalidad del barrio. ¿Se entiende? Bien, más o menos, ¿sí? Habla de multietapas, ¿por qué? Porque multietapas, porque como decíamos, a menudo la técnica por conglomerado se integra en diseños de muestra en etapas múltiples. Son muestras que suponen la definición de unidades de muestreo en diferentes niveles. ¿Sí? Si se quiere medir la tasa de desempleo en la población de Buenos Aires con 14 o más años de edad, se puede estratificar la ciudad en zonas. Dentro de cada zona o estrato, seleccionar al azar un cierto número de manzanas, que va a ser un clúster.
La gran ventaja es que todas estas operaciones se realizarán en la comodidad de un escritorio si se cuenta con una buena cartografía. La división, obviamente el trabajo de campo tenés que ir. Dice, las muestras por conglomerados en etapas múltiples son ventajosas desde el punto de vista económico, en el sentido que con igual cantidad de recursos es posible realizar mayor número de encuestas. Por una cuestión de practicidad, ¿sí? Es que es como que vos dividís en tu escritorio, ¿sí? Y decís, bueno, tengo este mapa, voy a dividirlo en las partes en las que a mí me resulta cómodo ir a trabajar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Eso es un poco lo que tienen que leer, lo de muestras, y son nociones generales de muestreo. Estúdienlo, analícenlo. Cualquier duda, por supuesto, lo vamos viendo, ¿sí? Y me Sí. consultan. Pero bueno, es un poco llegamos, creo que no vamos a llegar. Es un poco el objetivo de este análisis de datos. Datos, unidad de análisis, variables, muestra, nociones de muestreo, tipos de muestra, es el último tema que lo dejé para lo último para que puedan ustedes analizar, estudiar y que les quede claro estas definiciones que son esenciales para metodología 2, chicas, ¿sí? Son importantísimas, importantísimas, ¿sí? Bueno, Sí. ¿alguna duda más? No, profe. No, hay que leer. Leer mucho, ahora hay que leer mucho. Por favor, Sí. lean esto, estudien esto, ¿sí? Es esencial. Bueno, muchas gracias por por el tiempo. Disculpen la última parte que la llevé en medio, porque creí que no llegaba, Está bien. pero más o No menos, pasa nada, profe. creo que les ha quedado claro. ¿Sí? Espero, ¿no? No, Sí, 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 profe, se sí. entendió. No, sí, me iba haciendo las ideas de todo lo que ibas explicando y sí. Bueno, lo último me parece que también es una forma de organizarse también, el tema de los Totalmente. conglomerados y Sí, está buena esa está parte. bueno. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a pasar una evaluación seguramente de los últimos temas, y también la última clase va a ser un repaso general de la materia, ¿sí? Así que estamos atentos Bien. al último ¿En tirón. el examen va a entrar este tema o solamente Sí, los temas? va a entrar algo general, por ejemplo, tipos de variables, o modos de medición de las variables, Está bien. cuestiones muy por arriba, como para qué es una unidad de análisis, ¿sí? Qué es un universo, qué es una... Profe, disculpe, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser